Hola queridos millennials, hoy le tocó el turno al storytelling o contar historias. ¿Cómo podemos hacer para con lo que ya nosotros vivimos y tenemos experiencia y autoridad para poder contar, persuadir mejor, vender mejor nuestros productos y servicios y hacer que las personas en realidad pongan más atención a lo que tenemos para decir, tanto en la vida real como en redes sociales? Esto es Millennial Dilema y aquí hablamos de todo lo que nos hace felices, porque no solo somos un cuerpo y salvar tu vida no necesariamente es sinónimo de postergar la muerte. Es importante que este fin de semana que pasó hubo una afluencia muy grande de gente ahí en Casarrojas y se la pasaron todos súper bien porque hizo un ambiente excelente en Barrio Escalante, aquí en San José, Costa Rica, y los invito a que si todavía no conocen, vayan y se den una vuelta. Tenemos de todo para ustedes, comida, bebidas, un ambiente al aire libre, espacios, un montón de lugares diferentes con decoración cálida para que se sientan como en su casa y sobre todo gelato, porque el gelato Frágola tiene 18 sabores para que disfrutes tanto en cono, en copa o en milkshake. Recuerda que también lo puedes pedir a domicilio y encuéntranos en redes sociales como Gelato Frágola y también en mi Instagram personal como Doctora Hazel para poder escuchar lo que tienes para preguntar, para decir y para opinar. Vamos a empezar, y es que el storytelling y contar historias en realidad no es algo que particularmente nos llame la atención cuando se trata de persuadir y vender, pero en los últimos tiempos me he dado cuenta de que es una herramienta súper poderosa. Antes nosotros tenemos contacto, o personalmente tuve contacto con las historias o el contar cuentos siempre que obviamente teníamos algún libro por ahí cuando éramos pequeños. Me encantaba particularmente los cuentos de Tía Panchita, de Carmen Lira, súper bien, mi tío siempre me los leía, y también algunos cuentos que en películas o en libros nos llaman la atención y capturan nuestra atención desde que somos pequeños, y es que es algo que desde que tenemos, no sé, 3, 4 o 5 años, nos interesa que las personas nos cuenten sus historias y es algo que tenemos arraigado desde entonces. En el colegio y en la universidad esto como que se diluye y en realidad no se le presta la atención que requiere. Personalmente en la universidad asistía a algunos shows que hacían en la Universidad de Costa Rica, de los cuentacuentos, estas personas que se ponían en el pretil y empezaban a contar sus historias. No estoy segura si serán reales o no, pero estas personas recibían un montón de afluencia y los que estábamos ahí íbamos y nos acercábamos a escuchar. Recuerdo que mi esposo y yo admirábamos muchísimo la habilidad de estas personas de elocuencia, tenían como esta soltura y lo contaban con emoción, y en este momento la verdad es la habilidad que más aspiro a desarrollar. En su momento no sabía que iba a ser tan importante para mí, incluso como médico. Conforme pasa el tiempo y nosotros abrimos Frágola y empezamos a tener negocios, voy teniendo dificultades porque no he sido una persona de redes sociales, y desde el 2012 que nosotros empezamos a vender, nos apoyamos muchísimo, sobre todo en ese entonces, de Facebook, que era la herramienta, digamos, a la que acudíamos los que necesitábamos poner a la venta pues cosas y llamar la atención de la gente. Era una bendición porque era gratis y el alcance orgánico, o sea que no había que pagar por él en publicidad, era muchísimo y muy amplio. Normalmente cuando pagaba publicidad podía ser desde los $10 y se alcanzaba muchísima gente, tenía mucho éxito todo. Ahora ha cambiado pues un poco, pero en ese momento era súper bueno, pero yo personalmente no sabía cómo pues publicar, qué escribir en las historias. Casi siempre lo que estamos acostumbrados a poner en las descripciones es como hermosos lentes, en el momento en que teníamos lentes, hermosos lentes de sol, y poníamos todos los beneficios: protección ultravioleta, policarbonato, lente antirrayas, los colores, las bisagras de acero inoxidable. O sea, poníamos un montón de beneficios, pero en realidad las personas no se enganchaban con la publicación de no ser que de verdad necesitaran un lente. Y
si bien es importante que es una buena herramienta para poder poner nuestros productos por ahí en Marketplace o así para que las personas los puedan encontrar, es importante que incluso las personas que tal vez no lo necesitan tanto se convenzan de que es un buen producto para ellos y pues lo compren. Este es el arte del verdadero buen vendedor. Entonces, después de un tiempo de pasar muchos tiempos, bueno, valga la redundancia tiempo, pero después de tiempos difíciles que tuvimos que pasar en nuestros negocios, yo tuve la necesidad por empezar a aprender cómo es que se vende mejor, cómo es que se administra mejor una tienda. Desde que cerramos Fragole en el 2017 en San Pedro, seguimos trabajándola, pero de manera de distribución a manera de distribución, y no teníamos este punto de venta, pero yo siempre seguí preparándome desde el 2017. Recuerdo que entré a la UNED o a la Universidad Estatal a Distancia aquí en Costa Rica para empezar a aprender sobre administración. Sí, aprendí muchísimo, pero en realidad eso no me ayudó como para efectos de saber vender mejor o administrar mejor mi negocio. Siento que se le da un enfoque más como empleado, ¿cierto? Como todo. Pero bueno, formar empleados, a eso me refiero. Después de que terminamos, decidí no hacer especialidad y empezar a enfocarme de lleno en la formación de proyectos y en Doctora Hazel, todo esto que estamos viendo, incluso este podcast. Empecé a leer muchísimo, muchísimo, y aquí fue donde tuve la gran epifanía y dije, esto es lo que yo necesito aprender. Y es que llevando cursos para YouTube, recuerdo, había un muchacho, no estoy segura del nombre, pero él tenía un curso de YouTube que llevé y decía que lo importante para crecer un canal de YouTube era su historia personal y todo lo que estaba detrás del Primal Branding. El Primal Branding es un libro en inglés que se publicó, lo leí completo en audiolibro, importantísimo libro para poder saber cómo hacer para que las personas sientan una conexión con nuestro negocio, y es la historia del estudio de todos los negocios exitosos en Estados Unidos, dígase Chipotle, que es un restaurante mexicano, también Starbucks, Apple y otras empresas que son muy exitosas en ese país. Él lo que hizo fue estudiar qué es lo que tienen estas personas, por qué las prefieren, perdón, estas empresas, por qué las personas las prefieren. Después de que hizo todo este estudio, plasmó todos sus acontecimientos, todos sus hallazgos en este libro y llegó a la conclusión de que son 7 elementos que tenemos que tener presentes para efectos de un negocio que vaya a perdurar en el tiempo y que tenga seguidores fieles y que las personas de verdad sientan una conexión fuerte con nuestra empresa. ¿Y quién no quiere, pensándolo bien, que nuestro mensaje, nuestra empresa sea escuchado, que tenga personas que estén ahí pensando, esperando que en qué momento nosotros decimos algo, publicamos algo, vendemos algo para comprarlo antes incluso de que nosotros de manera insistente se los ofrezcamos? Y eso no sé si han visto qué es lo que pasa con Apple o Starbucks o cualquier empresa que, independientemente del precio de los productos que tienen, las personas hacen fila antes de que salga el último iPhone para comprarlo. Es como un prestigio para ellos, son parte de una comunidad. Y estos 7 principios del Primal Branding los vamos a ir hablando a lo largo de este podcast. Uno de ellos son los símbolos, los rituales, pero lo más importante son las historias. Nosotros necesitamos saber un dato, por lo menos, de dónde viene esta historia, a humanizar la marca, o sea, empezar a ver, ok, sí, Apple tiene computadoras, pero no solo venden computadoras, ellos venden una marca, un parte de, yo soy parte de Apple, yo soy una persona que me identifico con Apple. ¿Por qué? Ellos tienen la parte de las historias dentro de su marca. Sabemos quién es Steve Jobs, que lo fundó. Sabemos dónde empezó, allá en su garaje, y que al principio tuvo muchísimos problemas dentro de la empresa, que incluso lo llegaron a despedir de su propia empresa. Hay una película al respecto. Tenemos muchísimos datos sobre la historia de fondo detrás de esa marca. Igual de todas las marcas que son famosas, y aquí en Costa Rica es muchísimo más fácil llegar a conectar con las personas porque somos un país muy, muy pequeño, entonces todos tenemos como las mismas experiencias, tuvimos el contacto con el sistema educativo muy similar, independientemente de la clase social. Hay muchísimas oportunidades para conectar con las personas.
Oprah, digamos, sabemos que tuvo muchísimas dificultades para poder llegar a la televisión con su peso, con experiencias que vivió en la niñez que tenían que ver tal vez con abusos y así. Entonces tenemos estos datos de la historia detrás de, ¿verdad? Igual Michael Jackson o igual Freddie Mercury, que son personas que tienen muchísimo éxito y son reconocidas, tienen muchísimos fans. Personalmente soy fan de ambos. Y sabemos que empezó, por ejemplo, Michael Jackson en Jackson 5, que tenía bastantes hermanos, tuvo una infancia difícil y que su padre, creo que era, que los forzaba a ensayar muchísimo tiempo. Igual Freddie Mercury, que tenía muchísimos problemas con su identidad sexual y que era bisexual y que en ese momento lo acusaban muchísimo, no estaba contento como con bueno, ahora quien ve la película puede saber muchísimo más. Pero era aquello que nosotros podemos identificar y decir, sí, ¿quién es Freddie Mercury? Ok, tal persona, la persona que es de este país, la persona que tiene estas experiencias, que tuvo, que trabajó en esto antes de Britney Spears. Todos los artistas tienen algún dato detrás de ellos que nos hacen humanizarlos, a pesar de que ellos son humanos. Igual pasa con las marcas y esto nosotros lo podemos aprovechar para nuestro propio beneficio. Yo en este podcast, digamos, después de todo lo que he aprendido, empecé con la historia de Frágola y ha tenido muchísimo éxito este primer episodio y trato en todos los episodios de tener una estructura que ya les voy a explicar en unos minutos, de cómo empezar a estructurar el episodio de manera que las personas se sientan involucradas y sea como contar una historia a lo largo del episodio. El storytelling es algo que podemos utilizar en todo lado y como médico personalmente creo que para mis pacientes, para las personas que vienen y me preguntan o que yo quiero persuadir para hacer ejercicio, para tener un mejor estilo de vida, puedo aprovecharme de la historia de éxito o la historia de enfermedades de otros pacientes y esto los puede inspirar para poder tener como un poco más acceso, para que mi mensaje sea un poco más persuasivo y tener más impacto, que las personas tengan mejores resultados con mi consulta y en general así es como se puede crecer cualquier tipo de venta, de emprendimiento o incluso persuadir a alguien. Les recomiendo muchísimo que empiecen a utilizar y aprender el arte del storytelling porque lo más importante y lo que yo estoy tratando de hacer es practicarlo, porque ninguna persona se ha vuelto peor en lo que hace por no hacerlo. Siempre cuando nosotros empezamos a practicar, nos volvemos mejor. Y nosotros no podemos, no, al revés, ninguna persona se ha hecho peor por practicar, siempre se mejora. Y yo he leído varios libros de storytelling que les puedo ir comunicando o compartiendo en próximos episodios, pero aquí lo importante que quiero que tal vez explicarme mejor es la importancia de empezar a contar historias siempre, poder poner detrás de nuestras marcas una cara, una personalidad, dificultades. Las personas no quieren cosas perfectas porque el ser humano no es perfecto. Si nosotros detrás de las publicidades, detrás de nuestras redes sociales, detrás de nuestros consultorios, de nuestros trabajos, de nuestra imagen como persona, tenemos todo perfecto y tratamos de simular todo perfecto, es muy difícil que las personas vayan a poder sentirse relacionadas con nosotros y que vayan a poder, no sé, sentir como esa conexión, porque siempre el ser humano se siente por naturaleza y es algo evolutivo, conectado con esa persona que tiene dificultades similares a la suya. Entonces, a las suyas, perdón. Entonces empecemos a tratar de identificar qué cosas nosotros podemos poner por ahí en redes sociales o qué cosas podemos empezar a contar a través de fotos, a través de videos, a través de historias, empezar un podcast para que las personas entiendan que nosotros no somos una marca perfecta y se identifiquen con nuestras dificultades para empezar a crear este grupo de fans fieles para nosotros o para nuestros productos o servicios. Empezamos en este momento a explicar la teoría de Russell Brunson en su libro The Expert Secrets, que explica sobre cómo hacer para tener un storytelling efectivo o cómo contar una historia. Yo quiero poner el ejemplo de dos películas que a mí me encantan. La primera, obviamente, es Buscando a Nemo. El que me conoce sabe que yo amo esa película. Y la segunda es Lilo y Stitch.
ambas películas me las sé, el diálogo de arriba a abajo, de principio a fin, me encantan y por eso las voy a utilizar de ejemplo. El arte del storytelling, cuando nosotros queremos implementarlo en alguna historia, valga la redundancia, en algún episodio de podcast, en una historia de Instagram o lo que sea, tiene 4 fases. La primera fase es el mundo ordinario en el que el personaje principal se desarrolla y nosotros en ese momento es que podemos empezar a construir esta cercanía o esta conexión con las personas que nos escuchan para que ellos se sientan identificados y que no digan, es que esto a mí no me aplica, porque esta persona sí, tal vez tiene mucho talento, pero yo no. En el momento en que nosotros bajamos, por decirlo así, al nivel en donde las personas que nos escuchan se encuentran y que ellos puedan identificar que con nuestra ayuda ellos pueden pasar de donde están a donde quieren llegar a estar, que nosotros en teoría ya pues estamos ahí o tenemos una herramienta que les puede ayudar para poder hacerlo. En ese momento es que la primera parte del storytelling entra en juego. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, en el caso de estas 2 películas es al puro principio, cuando Nemo se levanta y se va con su papá a la escuela, cuando el maestro Raya se los lleva al arrecife y empiezan a ver todas las especies que se escapan con los amigos. Son cosas normales que no tienen nada de especial. En realidad es un día en la vida de estas personas. Igual en Lilo y Stitch, la primera parte es que Nani y Lilo tienen dificultades personales, cada una tiene su vida en el trabajo y en la escuela, en donde las personas tienen como en realidad un roce con cada una porque son personas diferentes que no se adaptan muy bien a su entorno, igual Lilo con la chiquita que le pega y que la ridiculiza enfrente de las demás. Entonces, estas cosas hacen que estos personajes sean muy identificables o que nosotros nos podamos identificar con ellos porque hemos pasado por situaciones similares. La segunda parte del storytelling es las dificultades. En el momento en que llega el bote y se lleva a Nemo y separan al papá de su hijo, el momento de separación, el momento en que ya las cosas se ponen difíciles para nosotros. Igual en Lilo y Stitch es el momento en que viene Cobra Bubbles y le dice a Nani que probablemente si la vida no se arregla y no se llevan mejor, no empieza a modificar el cuidado de Lilo, entonces se la va a llevar. Y ahí es donde vienen a ponerse las dificultades y en donde el personaje principal se enfrenta con este viaje, con este reto que tiene que sobrepasar y entra el villano que no necesariamente tiene que ser como un personaje, sino puede ser una circunstancia difícil. Recuerden que no nos gusta y nosotros no nos sentimos identificados con algo perfecto. Probablemente si esta película no tuviera esas dificultades, estas 2 películas no tuvieran estas dificultades, es muy difícil que nosotros vayamos a sentir alguna emoción a lo largo de, pues, obviamente la película. La tercera parte tiene que ver con la guía, y ahí es donde entramos nosotros en nuestros mensajes. La guía es alguien que le ayuda al héroe a poder llevar a cabo la hazaña que intenta emprender. Siempre tenemos esta concepción equivocada de que nosotros tenemos que ponernos como héroes cuando tratamos de ayudar a nuestros clientes y nosotros tenemos que poner las luces hacia nosotros y decir nosotros sabemos cómo se hacen las cosas, nosotros tenemos todas estas habilidades y estas virtudes y ahí es donde caemos en el error del perfeccionismo. En esta tercera parte, la guía no es un héroe más, la guía no es un personaje principal más, la guía es Dory, la guía es Stitch. La guía es alguien que les ayuda a los personajes principales a llevar a cabo el viaje de transformación o el viaje que intentan emprender. No es alguien que viene perfecto a agarrarlos de la mano y hacer todo con ellos. Es alguien que les ayuda desde su perspectiva o desde como ellos mejor pueden a que ellos mismos, el héroe o el personaje principal, hagan la transformación. Entonces aquí es donde nosotros podemos introducir, por ejemplo, a un Dory o a un Stitch, personas que con su propia personalidad, autenticidad y fidelidad encuentran en
en el personaje principal alguien en que ellos pueden confiar, perdón, más bien el personaje principal encuentra en esta guía a alguien con quien pueden contar y confiar para poder llegar más allá. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a decir cuál es el beneficio que nuestro producto puede tener en la vida de las personas. Por ejemplo, a mí me gusta pensar que Gelato Frágola y Casa Rojas en su ambiente al aire libre es un espacio en donde las personas pueden sanamente disfrutar de un producto que los va a unir como familia y que va a tener en ellos un impacto positivo a nivel emocional y a nivel de compartir tiempo de calidad, ¿verdad? Que van a poder salir de su ambiente a un lugar que les permite esparcimiento y que está abierto, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en donde las personas están en sus casas y siempre están dentro de las cuatro paredes, que ya necesitan un respiro y empezar a respirar y escuchar los pajaritos. Entonces, esto es lo que me gusta proyectar y contar la historia detrás de Frágola, ¿verdad? No necesariamente yo digo Frágola ahora está en Barrio Escalante y nos va súper bien y todo siempre ha sido perfecto, no, yo digo, tenemos dificultades, tenemos una historia pues que no ha sido fácil de llegar hasta aquí, por eso a veces las personas se sienten como identificadas con nosotros. Entonces, esta sería la tercera parte, la parte en donde nosotros entramos como guía a ayudar al héroe, al personaje principal, que sería nuestro cliente, que siempre va a tener el papel protagonista. Nosotros vamos a hacer solamente una ayuda. Después de esto ya llega la cuarta parte, que es la transformación, en donde sí, tal vez Marlene encuentra a Nemo, sí, tal vez no se llevan al hilo, pero no termina ahí. No es solamente completar el viaje o completar la hazaña que estaban intentando hacer, sino es transformarse mucho más allá y dar un paso que ellos ni siquiera estaban buscando ni sabían que lo necesitaban, pero eso es lo que de verdad los va a hacer ser felices o sentirse mucho mejor en sus circunstancias. Por ejemplo, en el caso de Marlene, es confiar en su hijo y dejarlo que él pueda hacer las cosas solos. En el caso de Lilo y Stitch, hasta que se me pone la piel de gallina porque me encantan esas películas. Ya voy a llorar. En el caso de Lilo y Stitch es encontrar una familia y entender que la familia, aunque los papás no estén, igual de todos modos existe y el amor de familia se encuentra con las personas que en realidad quieren pertenecer a la familia, no necesariamente porque tienen que hacerlo y que cualquiera puede ser incluso un extraterrestre. Entonces, estas son los viajes de transformación que nosotros queremos que nuestros clientes pues perciban que pueden tener cuando trabajan con nosotros. Siempre tratar de que, por ejemplo, en la película Cars, que es el que este libro de Expert Secrets utiliza como ejemplo, al final el Rayo McQueen no gana la carrera. Al final, el viaje de transformación no necesariamente tiene que ser conseguir el logro objetivo, físico, objeto, material que se estaba tratando de conseguir, sino un viaje de transformación, algo más profundo. Lo que hace el Rayo McQueen es salvar al otro carrito que ya tenía como su última carrera, completar su última carrera, y esto es algo que de verdad llega. Y son las buenas historias, las historias que cuentan un viaje de transformación. Y ya con esto finalizaría, en serio, pues tratando como de haber pues creado en ustedes esta conciencia de la importancia del storytelling y el contar historias, porque de verdad va a hacer la diferencia cuando intentemos proyectar o queremos tratar de persuadir a las personas que están a nuestro alrededor a llevar el mismo viaje por el que nosotros hemos pues ya pasado y que sabemos que podemos ayudarles porque empezamos en el lugar donde ellos están, pasamos por las dificultades que ellos tienen y con una guía
ya sea nuestro propio descubrimiento o el descubrimiento de alguien más que nosotros implementamos, pudimos alcanzar este viaje de transformación que nos permite estar ahora viendo este pasado como algo bueno, como una oportunidad que tuvimos para poder llegar a esta mejor versión de nosotros mismos y que nosotros podemos ayudarle a ese cliente o a esa persona a pasar por el mismo camino y alcanzar lo que desean o incluso algo más que ellos ni siquiera saben que desean o que pueden experimentar. Entonces, con esto me despido, no sin antes pedirles que vayan por favor a el Instagram Doctora Hazel a contarme cuál es el momento en el que ustedes han sentido que tienen esta epifanía, este gran descubrimiento y que en realidad no están todavía compartiendo con sus clientes. En este fin de semana hice una encuesta en mi Instagram en donde más de 200 personas vieron la historia y compartieron el 60% o el 66%, o sea, 2/3 partes de todos los que vieron la historia y participaron en la encuesta, dijeron que sí tenían un emprendimiento. Entonces me metí a sus perfiles de Instagram, que se los solicité para poder ayudar y dar exposición en mis historias igual, y me di cuenta de que muy pocas personas están contando historias en sus perfiles. Solamente enfocamos la atención en nuestra guía, en nuestro producto, en nuestro servicio, pero nos estamos faltando o nos estamos perdiendo de la primera, la segunda y la cuarta parte del viaje que estas personas, o sea, nuestros clientes, pueden emprender con nosotros para poder alcanzar lo que ellos desean. Recordemos que tenemos que tratar de enfocar la atención no solamente en nosotros y nuestros productos, sino también en nuestros clientes y en lo que ellos pueden alcanzar utilizando nuestra guía. Recuerden suscribirse a este podcast y también estoy en YouTube como Frente al Sombrero con Doctora Hazel si quieren verme detrás de la cámara, porque en audio, en Spotify, no pueden como observar todos mis gestos y todo lo que tengo para compartir en el lenguaje no verbal. Entonces síganme por allá en YouTube también y recuerden comentarme qué es lo que les gustaría pues que yo hable para poder ayudarles muchísimo mejor en esto que es disfrutar muchísimo más el camino al viaje que nosotros queremos o a la transformación que nosotros queremos tener. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por escuchar. Chao.